nuestra sangre de los que moran en la tierra. Según la hermana White, ¿hay alguna conexión entre los estandartes romanos que tenían un águila y sol y lo que va a ser los Estados Unidos? Claramente que sí. Ahora, la segunda cita se encuentra en el tomo 5 de los Testimonios, página 439. Y aquí es explícita la conexión. Dice, no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios. Ahora viene la comparación. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción de poder por parte de nuestra nación con el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. ¿Están viendo el paralelo? La hermana White claramente vio una relación estrecha entre los estandartes romanos que tenían un águila y un sol y adoraron al sol, y los Estados Unidos cuyo emblema es el águila, y la imposición del domingo como el día del sol. Notemos otras tres citas de la hermana White sobre este tiempo. Eventos de los últimos días, páginas 136 y 137. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. Yo creo que eso es verdad, porque todo el mundo quiere venir para acá. Bueno, no todo el mundo, pero mucha gente quiere venirse para acá. Ahora escuchen. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papado, la medida de su culpa se habrá completado y en los libros del cielo se registrará apostasía nacional. Esa es la abominación. Y luego, si ustedes siguen leyendo esa cita, dice que la apostasía nacional será seguida por la ruina nacional. Esa es la asolación. En el comentario bíblico adventista, tomo 7, página 988, encontramos una idea similar. La hermana White repite esto muchas veces en sus escritos. Dice, cuando nuestra nación promulgue leyes en sus concilios legislativos para comprometer la conciencia de los hombres en cuanto a sus privilegios religiosos, imponiendo la observancia del domingo y usando un poder opresivo contra los que guardan el día de reposo del séptimo día, la ley de Dios será sin duda invalidada en nuestro país. Y la apostasía nacional, ¿qué es lo que lleva a la apostasía nacional? ¿La imposición de qué? Del día del sol. Dice la apostasía nacional, a la apostasía nacional seguirá ¿qué cosa? La ruina de la nación. La abominación que lleva al asolamiento. Es decir, la abominación asoladora al final de la historia es la ley dominical. Noten esta cita muy poderosa de la revista Signs of the Times, junio 12, 1893. Cuando la tierra que el Señor levantó para darle refugio a su pueblo, para que pudieran adorarle conforme a los dictados de sus propias conciencias, la tierra sobre la cual Dios ha colocado por largos años el escudo de la omnipotencia. La tierra que Dios ha favorecido haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo. Cuando dicha tierra, por medio de sus legisladores, este es el acto nacional, es una ley dominical nacional, por medio de sus legisladores, repudie los principios del protestantismo y apoye la apostasía romana que procuró alterar la ley de Dios. ¿Hay alguna conexión entre los Estados Unidos y Roma papal en lo que respecta al día de reposo? Claro que sí. Entonces se revelará la obra final del hombre de pecado. Los protestantes le brindarán toda su influencia y apoyo al papado por un acto nacional. ¿Qué es un acto nacional?
es una ley del Congreso de los Estados Unidos. Dice, por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor. ¿Por qué habría que darle al papado vida y vigor? Porque el papado tiene una ¿qué? Tiene una herida mortal. Así que dice, por un acto nacional impondrán la observancia del falso sábado y le darán vida y vigor a la fe corrupta de Roma, y así revivirán. Noten otra vez la idea del sanamiento de la herida. Revivirán su tiranía y su opresión de la conciencia. Entonces será tiempo para que Dios obre con gran poder para vindicar su verdad. Así que vamos a repasar la cadena de cómo el día del sol va desde la Babilonia antigua hasta los Estados Unidos, las hijas de la ramera en el tiempo del fin. Aquí tenemos un resumen de esto. En Babilonia había un grupo de personas que se conocían como los magos, eran los líderes religiosos de Babilonia. Cuando el rey Darío conquistó la ciudad de Babilonia, sabemos que la historia nos dice que estos magos de Babilonia fueron expulsados de Babilonia y fueron a parar a Pérgamo, en Asia Menor. Luego sabemos que en el año 520, Darío I, que no es el mismo Darío que conquistó la ciudad de Jerusalén, nuevamente tomó a estos individuos, el remanente de los magos que adoraban al dios Sol, y los expulsó y fueron otra vez a parar a Pérgamo. Y en el año 483 lo mismo sucedió con el rey Jerjes. Nuevamente habían algunos de estos magos que tenían la religión babilonia y fueron expulsados a Pérgamo, llevando allí sus ideas religiosas politeístas. Yo no sé si ustedes están al tanto, pero Ciro y Darío no eran politeístas. Ellos eran monoteístas. Ellos creían en un Dios verdadero. Mientras que estos sacerdotes, estos magos, eran politeístas. Adoraban al dios Sol Marduk. Y por lo tanto fueron expulsados en varias etapas a lo que fue la Babilonia antigua, la Babilonia del rey Nabucodonosor, que había establecido Nabucodonosor. Y luego fueron a parar a Asia Menor, a Pérgamo. Ahora, como ya hemos visto, en una campaña militar en Asia Menor, en el año 63, el general Pompeyo adoptó al dios Mitra como el dios de las legiones romanas. Y lo interesante es que el dios Mitra era un dios que se encontraba en Pérgamo, en Asia Menor. En realidad era el dios en el cual creían los sacerdotes, estos paganos que fueron expulsados de la Babilonia antigua. Es decir que a través de Pérgamo, en el Antiguo Testamento, la apostasía de la antigua Babilonia de adorar al dios Sol fue transferido a la Babilonia de Roma, por así decirlo. Luego, en la primera parte del siglo II, los padres eclesiásticos comenzaron a celebrar el domingo en honor a la resurrección de Jesús, sin ningún apoyo bíblico. Luego, en el siglo IV, Constantino, quien adoraba al sol bajo el nombre Deus Sol Invictus, fusionó la adoración al dios Sol con la observancia del domingo en honor a la resurrección de Jesús. El emperador adoraba al dios Sol y los cristianos adoraban en el día del sol. Siendo un político sagaz y oportunista, fusionó las dos ideas a fin de unir el imperio romano. En marzo del año 321, como nosotros sabemos, Constantino emitió la primera ley dominical. Y aunque esta era una ley civil, es decir, era una ley no religiosa, en poco tiempo la iglesia tomó esa ley y la convirtió en una ley religiosa en el concilio de la Odisea en el año 336. La Roma papal luego entonces tomó la observancia del día del sol
en la época de Constantino lo tomó como su día de reposo. La Roma papal nos dice que la observancia del domingo como día de reposo es acto suyo. Ahora, una cosa interesante, si ustedes visitan el Museo del Vaticano, por ejemplo, una cosa que les va a impactar es ver la cantidad de soles que hay allí en ese Museo del Vaticano. Hay soles en todas partes. Hay soles en los templos, en las catedrales, en las obras de arte, en las imágenes, en los cálices. Soles y soles y soles por todas partes. Eso viene directamente del paganismo de Roma imperial. Ahora, ¿qué sucedió? El papado implementó el falso día de reposo. Daniel 7:25 dice que pensó que podía cambiar la ley de Dios. En el siglo XVI nacieron de la Roma papal las sectas protestantes y no pudieron despojarse completamente de todas las herejías de Roma papal. Por ejemplo, siguieron creyendo que el alma del hombre es inmortal. Siguieron creyendo que el domingo es el día de reposo. Es decir, que Roma papal le entregó al protestantismo ese legado del día apóstata, el día domingo como el día de reposo. Así es que a través de los protestantes que vinieron de Europa, los puritanos que vinieron acá, ustedes saben que se celebra Thanksgiving para recordar el tiempo cuando vinieron los puritanos, ellos eran firmes observadores del domingo. De esa manera la observancia del domingo se transfirió del protestantismo en Europa al protestantismo en los Estados Unidos. Y en la época colonial había leyes dominicales estrictas. En 3 de las 13 colonias, si una persona no iba a la iglesia el domingo, se le multaba o se le encarcelaba, se le confiscaban sus bienes, y por lo menos en 3 de las colonias había un decreto de muerte contra los que no asistieran a la iglesia los domingos. Había leyes dominicales estrictas en la América colonial del año 1620 hasta el tiempo que se ratificó la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, se había transportado el domingo como día de reposo de Europa a la América colonial y se estaba implementando estrictamente. Así es que la observancia del domingo se transmitió de la antigua Babilonia a Pérgamo, a Roma pagana, a través de Roma pagana a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Constantino, y luego de allí se transfirió a la iglesia católica romana. De allí se transfirió a las sectas protestantes que nacieron del papado, y entonces cuando los puritanos vinieron a los Estados Unidos, trajeron ese día de reposo a América. Es decir, en una cadena continuada se transfirió el domingo como día de reposo desde la Babilonia antigua hasta los Estados Unidos de América, a donde nosotros vivimos hoy. Y por eso es más que interesante que a Roma se le denomina Babilonia. Pedro se refirió a Roma como Babilonia, porque Roma heredó la religión de Babilonia. Según Apocalipsis 13:11 y el espíritu de profecía, los Estados Unidos repudiará su constitución y volverá a obligar a los ciudadanos a observar el domingo como ocurría en la época de la colonia. Algunos afirmarán que esto no es posible, pero hay señales que indican que así será. En la próxima lección ustedes pueden leer la evidencia. Los Estados Unidos, según la profecía, recibirá el apoyo del papado e impondrá el domingo por ley. Así es que hará una imagen de la primera bestia e impondrá su marca. Este proceso se contempla en Apocalipsis 13, el versículo 3 y el versículo 11. El dragón, quien adquirió el día del sol de Babilonia por intermedio de Pérgamo, le dio su trono, poder y autoridad a la bestia por medio de la iglesia de Pérgamo. Y luego el falso profeta actuará por autoridad de la bestia, haciendo una imagen de ella.
La ley dominical será sellada con el gran sello de los Estados Unidos que adquirió de Roma y que contiene un águila y un sol. ¿Están entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, algunos se preguntarán, Pastor Bor, ¿es lo mismo adorar el sol que adorar en el día del sol? En principio, mis hermanos y hermanas, es lo mismo, en principio. A menudo le pregunto a la gente, ¿quién creó el sol? La respuesta es inmediata, Dios creó el sol. Luego hago una segunda pregunta, ¿creó Dios el sol como objeto de adoración? Y la respuesta inmediata es, no creó el sol como objeto de adoración. Y luego les hago una tercera pregunta. ¿Qué sucede si usted convierte el sol en un objeto de adoración? ¿Cómo se llama eso? Inmediatamente viene la respuesta, esto sería ¿qué? Idolatría. Y luego hago otra serie de 3 preguntas. ¿Quién creó el primer día de la semana? La respuesta viene inmediatamente, Dios, porque Dios creó el tiempo de cada día. Luego hago una segunda pregunta. ¿Creó Dios el primer día de la semana como día de adoración? La respuesta inmediata es no. Dios no creó el primer día de la semana como día de adoración. Y luego entonces hago una tercera pregunta. ¿Qué sucede si usted convierte el primer día de la semana en un día de adoración cuando Dios no lo hizo como día de adoración? La respuesta tendría que ser ¿qué cosa? Eso sería idolatría. No importa si es un objeto o si es un día. Cualquier cosa que el hombre haga para la adoración, que Dios no creó para la adoración, es ¿qué cosa? Idolatría. Así que no importa si se adora al sol o si se adora en el día del sol, el principio es el mismo. Se está siguiendo tradiciones humanas, el hombre está creando algo para la adoración que Dios no creó para la adoración. Ahora, en el libro de Apocalipsis se presenta la misma secuencia de eventos que nosotros encontramos en Mateo 24, en términos generales. En el libro de Apocalipsis, ¿cuántos grupos va a haber al final de la historia? Al puro final de la historia. Va a haber 2 grupos. ¿Cómo se identifica uno de esos grupos? ¿Qué tendrá en la frente? El sello de Dios. El otro grupo, ¿qué tendrá en la frente o en la mano derecha? Tendrá la marca de la bestia. Cuando todas las personas hayan escogido o el sello de Dios o la marca de la bestia, el próximo evento, ¿qué va a ser? El cierre de la puerta de la gracia. Y luego, ¿qué viene después de cerrarse la puerta de la gracia? Ustedes lo tienen en su sílabo. ¿Qué sucede? La gran tribulación. Y luego, cuando termina la tribulación, en Mateo 24, ¿qué es lo que viene cuando termina la tribulación? Después de la tribulación de aquellos días, hay señales en el sol, la luna y las estrellas, y Cristo regresa. Yo pregunto, ¿en Apocalipsis tenemos nosotros la misma secuencia que lo que tenemos en Mateo 24? Sí. Tenemos el sello de Dios o marca la bestia, divide a toda la raza humana en 2 grupos. Se cierra la puerta de la gracia. Luego viene el tiempo de angustia y la segunda venida de Jesús. Ese es el mismo orden en Apocalipsis y también en Mateo el capítulo 24. Ahora nosotros notamos en Mateo 24:20 que los que estaban en la ciudad que escaparon, ¿qué día guardaban? Guardaban el sábado como día de reposo. ¿Qué día creen ustedes que van a guardar aquellos que huyen al final de la historia? Pues tiene que ser también el sábado como día de reposo. Estados Unidos, así como el Israel antiguo, fue escogido por la providencia divina para cumplir la misión de proteger y esparcir la verdad en todo el mundo.
Esta nación no es cualquier nación. Dios la escogió específicamente como un lugar de refugio a donde se pudiera predicar con libertad el mensaje final de Dios, para proteger la verdad de Dios, con plena libertad civil y libertad religiosa. Este país ha tenido un impacto mundial que ha llevado la predicación del Evangelio a toda nación del planeta. Tiene una constitución que garantiza la libertad civil y la libertad religiosa para cumplir libremente su misión. Pero cuando esta nación repudia su constitución y cometa la peor abominación de la historia, que es imponer la observancia del día del sol, como en los días de Ezequiel estaban adorando, ¿qué cosa? El sol, que era el clímax o la cúspide de todas las abominaciones. Entonces Dios registrará en los libros del cielo apostasía nacional, que será seguida por la ruina nacional. Ahora es interesante notar que después de la abominación asoladora, en Mateo 24:17, dice que los fieles iban a huir la ciudad de Jerusalén. ¿Qué va a suceder cuando se imponga la abominación asoladora en los Estados Unidos? ¿Qué va a hacer el pueblo de Dios? El pueblo de Dios también va a tener que huir. Ahora, en Mateo dice, huyan a los montes de Judea. Los que están en Judea, huyan a los montes. Y algunas personas podrían decir, ve, esto se aplica solamente a los judíos literales, porque dice que los que están en Judea huyan a los montes. Nosotros hoy en día no vivimos en Judea. Por eso es importante tomar en cuenta que hay más que un solo relato de las señales del fin. Si comparamos el Evangelio según San Lucas, el capítulo 17 y el versículo 31 y 32, encontramos que lo que Mateo aplica a los que viven en Judea, en Lucas 17, se aplica a lo que deben hacer los seguidores de Jesús en todas partes del mundo. En Lucas 17, 31 y 32, dice, en aquel día, y está hablando de la segunda venida porque menciona los días de Noé, menciona los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. ¿Encontramos eso en Mateo? Está en Mateo, pero ahí dice en Judea. Aquí está hablando de qué cosa? Del mundo. Es decir, Mateo 24 tiene una doble aplicación. Y luego en el versículo 32 dice, acordaos de qué? De la mujer de Lot. ¿Cuál fue el problema con la mujer de Lot? El problema con la mujer de Lot es que ella salió de Sodoma, pero Sodoma no había salido de ella. Y se convirtió en una columna de sal, según la Biblia. Ahora, quiero leerles una última cita en esta lección sobre lo que va a pasar cuando el pueblo de Dios huya. Hermanos y hermanas, nosotros no nos imaginamos cómo va a ser el tiempo de angustia. Nosotros podemos pensar que va a ser lo peor, pero va a ser aún peor de lo que nosotros nos podemos imaginar. Leímos en cuanto a lo que sucedió con Jerusalén. Vino la abominación asoladora, el pueblo de Dios vio la señal, huyeron, y luego entonces los romanos volvieron y circularon la ciudad y ya no había escape. Se había realizado la separación. Y entonces nos dimos cuenta que en la ciudad había hambre, había pestilencia, y había alborotos, insurrecciones, etc. Padres entregaban a los hijos, hijos a los padres, amigos traicionaban a amigos. Es decir, no había seguridad en ninguna parte. Las madres se comían a sus hijos, según vimos. Hermanos y hermanas, eso se va a intensificar. Eso va a ser a nivel mundial y va a ser peor. Fíjense lo que dice el Espíritu de Profecía sobre el tiempo de angustia que viene después de la abominación asoladora. Conflicto de los siglos, página 600. Cuando Él abandone el santuario, ese es el momento del cierre de la gracia, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Y ahora fíjense lo que va a pasar.
cuando Dios retira su espíritu, cuando Jesús deja de interceder, nada refrena ya a los malos. Y Satanás tiene control completo sobre los impenitentes empedernidos. ¿Pueden ustedes imaginarse un planeta donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes? No